Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper cool. Yo soy Alan Mateus, o Dale que Ale, y hoy les voy a enseñar cómo fue que yo aprendí inglés durante mi vida. En mis últimos videos vieron que hablo inglés porque hice un viaje a Washington y estuve con mi gente de allá. Hubo varias personas que me preguntaron cómo había aprendido a hablar inglés y que querían que hiciera un video sobre eso para que ustedes supieran cómo fue mi experiencia. Pero antes de que vayas a ver el video, te voy a pedir que le des like. Quiero que este video llegue a 500 likes y no olvides suscribirte en el botón rojo que está ahí abajo para que puedas seguir viendo todos los videos que monto. Y lo primero que tienen que saber es que yo nunca tomé lecciones regulares. Voy a empezar con esto para que entiendan que todo lo que les voy a contar es resultado de mi aprendizaje empírico a lo largo de mi vida. Nunca tomé clases, nunca fui a un instituto de inglés, aparte por supuesto de las clases de inglés que recibí en la escuela y luego en bachillerato o preparatoria. Siempre me instruí yo con el tema del inglés y siempre fue como muy de mi parte querer aprender. Yo siento que eso me ayudó muchísimo a lo largo de mi vida porque una de las cosas más importantes cuando vas a aprender un nuevo idioma es que te interese hacerlo, porque el proceso que sucede en tu cabeza es tan complejo. Literalmente empiezas a crear nuevas neuronas, tienes que estar muy decidido a querer hacerlo y el proceso tiene que ser divertido, porque es un proceso que es muy largo. Entonces, si no logras que ese proceso sea divertido, no quiere decir que no lo vayas a lograr, pero probablemente te cueste como que un poquito más. Dicho esto, voy a empezar. Toda mi vida me ha gustado muchísimo la cultura pop americana, la música. Crecí obviamente bailando y oyendo a Britney, oyendo a Christina Aguilera, oyendo las Spice Girls. Recuerdo de hecho, las Spice Girls fueron el primer CD que me compraron mis papás original y yo estaba súper emocionado. Recuerdo que ponía ese CD en la sala de mi casa, en el equipo de sonido, y pasaba la tarde bailando. Y así como con ellas, con muchísimos otros artistas. Siempre me gustó muchísimo ese tipo de música, incluso cuando no entendía nada de lo que decían. Nada literalmente. Yo recuerdo que yo, por ejemplo, escuchaba una canción de Britney Spears y lo que hacía era, ponía pausa y entonces escribía lo que yo creía que decía la letra, porque en ese momento no teníamos internet para buscar las letras de las canciones, yo estaba muy chiquito. Entonces yo más o menos allá en un inglés machucado, o sea, obviamente yo súper fonético, todo lo que hacía, escribía y literalmente era algo así como Baby, can you see I'm falling, I got like you, so where the water. Así, o sea, literalmente era así. Esa etapa de mi vida no sé qué tanto me haya ayudado con el tema del inglés, porque realmente no era que aprendía nada, pero sí siento que empecé a generar como filiación al idioma. Para mí el inglés no era algo desconocido, era algo que siempre estaba ahí y la gente que me gustaba y que quería ver lo hablaba. Entonces para mí era cool. A medida que fui creciendo me seguí interesando por muchísimas más cosas como esta. Recuerdo que siempre, o sea, las películas que más me gustaban siempre eran en inglés. Recuerdo cuando salió Mean Girls. O sea, a medida que iba creciendo y, o sea, el tema de la música y todo eso obviamente siguió conmigo a lo largo de toda mi infancia. Cuando entré en la adolescencia me empecé a interesar muchísimo más por el tema de las canciones, porque ya no me funcionaba seguir cantando guachu guachu. Ya quería saber qué decían esas canciones. En mi adolescencia me pegué muchísimo con Hilary Duff. La amaba, me encantaba, entre muchísimas otras personas, pero se las menciono a ella porque recuerdo esta anécdota que no se me olvida nunca. Cuando salió Wake Up de ella, me gustaba muchísimo la canción y me la quería aprender, o sea, yo necesitaba cantarla. A mí me relaja cantar canciones, a mí me relaja cantar y saberme la letra de las canciones. Entonces yo lo que hacía, ya en ese momento había internet, descargaba las letras de las canciones, las imprimía y literal me ponía a estudiar como que si era por un examen. Pero era para mí, para yo aprenderme la letra de las canciones y entonces era como cool porque llegabas al colegio y te sabías la letra de las canciones con tus amigas. Tenía otra amiga, muy buena amiga Jocelyn, también te aprendía las letras de las canciones así. No sé, poco a poco me fui abriendo más al idioma, empiezas a entender cómo se pronuncian unas cosas, cómo se ven, en qué contexto se usan ciertas palabras y poquito a poco fui con eso. Con las películas también, o sea, me encantaba muchísimo y a medida que fui creciendo decidí como yo mismo iba a ver una película y poner el subtítulo en inglés y se los juro que a veces me costaba demasiado. A veces no entendía nada de lo que decía la película y terminaba de ver la película y como que sentía que no había entendido nada de lo que había sucedido, entonces la volví a ver en español, pero poco a poco fui como moldeando mi cerebro. Realmente yo siento que hubo un cambio muy importante en mi vida con respecto al inglés cuando empecé a ser usuario frecuente de YouTube, porque me gustaba muchísimo ver vloggers. Eso fue como a los 18, 19 años. Me empezaron a interesar mucho estos videos y quería verlos, y mucho del contenido que yo quería consumir era de bloggers estadounidenses. Empecé a ver sus videos en inglés y muchas veces no entendía nada de lo que decían, pero a medida que lo seguí viendo, el oído se me acostumbró y yo de repente
entendía todo lo que decían los videos. Obviamente todo esto, no crean que esto es como que hay magia. Por supuesto había muchísimas veces donde no entendía nada de lo que decían o que nada de lo que pasaba. Yo, por mis ganas de saber lo que decían o lo que sea, buscaba la traducción de esa palabra, qué significa esa frase, por qué la usan en este contexto. Y poco a poco tú no te das cuenta, pero todo esto se te va quedando en la cabeza. Cuando tenía como 20, 21 años, empecé a trabajar en un campamento totalmente en inglés, en Caracas. Eso me ayudó muchísimo, que no tienen idea, porque fue, creo que la primera vez que ponía en práctica todo lo que sabía sobre el inglés. Que lo hablaba en el día a día. Tenía que hablarlo con la gente normalmente, que todo no es sujeto, verbo y predicado, de que todo tiene que fluir naturalmente. Y eso lo aprendí ahí. Los primeros días recuerdo que el cerebro lo tenía horrible, ustedes no tienen una idea. Pero esa misma frustración de no entender alguna cosa me llevaba a querer buscarlo. Me llevaba a querer entender ese verbo, porque ese verbo se pronuncia así en pasado. ¿Cómo se pronuncia? Quiero pronunciarlo. ¿Por qué no me sale literal como que con palabras como through? Es complicado y yo me frustra y me sigue pasando. Through the window, through. Y entonces busco la manera de practicarla y qué significa y cómo se pronuncia y por qué todas esas letras, no sé. Con lo que les voy a contar, no aparten de su vista que yo todo el tiempo seguí consumiendo videos en inglés, música en inglés y películas en inglés. Y a medida que pasaban los años, más fuerte era eso, más consumía en inglés, más me interesaba y poquito a poco más iba desarrollando como mis habilidades. Luego de eso me fui 2 meses a vivir a Estados Unidos. Sin embargo, no es tan cool como suena con respecto al idioma, porque realmente estaba viviendo muy cerca de Miami, como a 40 minutos en Fort Lauderdale. Allí la gente sí habla bastante inglés, pero al final yo estaba con mi familia y hacía vida era con ellos. Cuando iba a Miami iba con amigos venezolanos, entonces no practicaba tanto el inglés. Sí lo llegué a practicar bastante cuando salía a la calle. Recuerdo que nos fuimos de viaje en crucero y en el crucero conocí muchísima gente de Estados Unidos y ahí fue cuando realmente tuve la oportunidad de poner a prueba mi inglés. Ahí fue cuando hablé con gente, ahí fue cuando empecé a descubrir que sabía decir cosas y que no lo hacía conscientemente. Generaba frases, armaba oraciones, me daba a entender. Yo estaba como repitiendo todo lo que yo había visto en video Super Tarzán muchísimas veces. O sea, no era el mejor inglés jamás en la vida, pero realmente el proceso había sido muy natural. Era muy cool. Luego de esos 2 meses realmente sentí que estaba como en otro nivel que yo ni siquiera sabía que estaba, porque obviamente estaba en Caracas y con quién hablas en inglés en Caracas sin parecer ridículo. Luego de eso volví a Venezuela y realmente el inglés siguió formando parte de mi vida, pero como que no lo practicaba. Me vine a México y acá en México he tenido que practicar un poquito más el inglés. He salido con gente de Inglaterra, he salido con gente de Estados Unidos y eso te obliga pues a practicar el idioma y poquito a poco te vas desarrollando mucho más. Acá también tengo la ventaja de que en mi trabajo me exigen hablar español e inglés. De hecho la entrevista por teléfono me la hicieron en inglés. Trabajamos en los 2 idiomas y es demasiado importante que los maneje súper bien. Puedo decir que tengo un inglés intermedio avanzado. Como consejo les puedo decir que lo más importante es que busquen una motivación, busquen una meta. No sé si el hecho de querer aprender inglés per se sea suficientemente fuerte para mantenerte enfocado en aprender el idioma y en estudiar y en hacer todo lo que tienes que hacer, pero es importante que consigas una meta. Piensa un poquito más allá. ¿Por qué quieres aprender a hablar inglés? Porque realmente aprender el idioma es solo el puente para llegar a algo. ¿Quieres vivir en otro país? ¿Quieres conseguir un mejor trabajo? ¿Quieres salir con alguien que habla inglés y resulta que te quieres comunicar? O quieres, no sé, lo que sea, lo que se te ocurra a ti, cuál sea tu motivación. Pero que no simplemente sea como, tengo que aprender inglés porque todo el mundo dice que tengo que aprender inglés. No. Según yo, eso te lo va a hacer un poquito más difícil porque en mi caso fluyó muy natural. Yo simplemente fui yo haciendo las cosas que me gustaban y bueno, me tocó aprender esta herramienta para llegar a disfrutar las cosas que me gusta consumir. Por supuesto que estoy demasiado de acuerdo con la gente que estudia en institutos, no estoy queriendo decir que esta sea la mejor forma. De hecho ahorita me quiero meter a estudiar clases formalmente para pulir un poquito gramática y cosas más formales, pero sí siento que se puede hacer demasiado. Y aquí en YouTube están todas las herramientas. Aquí en YouTube pueden conseguir videos de clases de inglés, de lo que sea, y ustedes lo saben. Lo importante es que tengan ganas de hacerlo y aprender el nuevo idioma. Y bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un video súper corto y súper explicativo. Me siento maestra, pero quería comentarles sobre mi experiencia porque me lo preguntaron y me parecía que podía ser un video muy interesante. Yo los veré en otro video. Amis, no olviden suscribirse al canal aquí abajo y aquí al lado está otro video para que vayan a verlo. Los quiero muchísimo. Allá abajo están mis redes sociales. Síganme, suscríbanse, comenten y denle like. Un abrazo, Amis. Bye.